Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo quiero aprovechar la oportunidad para compartir contigo un poco lo que ha sido mi experiencia de varios años haciendo evangelismo. Y quiero hacer esto para poder ayudarte a que ganes en efectividad, en seguridad y en control a la hora de tener una conversación en la que compartes el evangelio con un no creyente. Básicamente lo que quiero hacer es enseñarte o darte una estrategia para ser un mejor evangelista, o aunque no sea a nivel profesional, sino simplemente en tu vida diaria o con tus seres queridos poder compartir el evangelio de forma más efectiva. Y quiero que estés tranquilo o tranquila, porque esta estrategia no es algo rígido, no es algo antinatural, no es algo que te quita personalidad. Para nada, todo lo contrario. Esta estrategia está basada en unas simples preguntas, las cuales ayudan a lo que he dicho, a ganar control de la conversación, a ser más natural, a tener más control, seguridad y llevar la conversación a un rumbo, a una dirección. Quiero, antes de ir al grano y de hablar de esta estrategia, compartir un poco contigo cómo, digamos, descubrí o llegué a la conclusión de que esta estrategia era necesaria. Era importante incorporarla a mi vida. Verás, hace muchos años empecé a trabajar como evangelista en el norte de Londres, en un barrio del norte de Londres, y bien, mientras tenía conversaciones y trabajaba, muchas personas escuchaban, me daban una oportunidad, hablaba del evangelio con ellas, y bueno, las cosas pues funcionaban, digamos. Pero había muchas conversaciones que no iban a nada. Personas que me decían, no tengo interés porque no soy una persona religiosa. Bueno, pues este tipo de reacciones lo que hacen es cerrar por completo la posibilidad de tener una conversación. Y aquí me di cuenta que era importante, de alguna forma, tener alguna estrategia para sacar petróleo de esas conversaciones que no iban a nada, pero a lo mejor, quién sabe, si se formulase de alguna forma diferente, podría caber la posibilidad de que esa misma persona que decía no, podría decir o pudiera decir sí a la conversación y reengancharla. Pero es más, mientras trabajaba como evangelista en Londres, también estaba estudiando un máster en apologética y evangelismo. Lo hacía online. Y bueno, tras descubrir, o digamos incorporar, descubrir es una palabra extraña, ¿no? Pero bueno, ya veréis por qué. Tras descubrir e incorporar esta estrategia, al hacer el máster, tuve que leer un libro llamado Tactics de Gregory Kook, en el que habla precisamente de esta táctica, de esta estrategia. Entonces, ponte en mi lugar. Primero, me doy cuenta de forma natural que he de incorporar esa estrategia en mi vida. Y luego, poco tiempo después, leo que un experto ha escrito un libro sobre ello y de forma más técnica todavía. Para mí fue una especie de confirmación, algo así como está clarísimo, esta estrategia igual no funciona para todo el mundo, pero desde luego es buena y es digna de considerar. Y bien, por ahora te he dicho cosas importantes sobre esta estrategia, que te ayuda a tener el control de la conversación, ganas en seguridad en ti mismo y además te ayuda a llevar la conversación a una dirección, eliminando ese tipo de conversaciones que siempre van sin rumbo alguno, a la deriva. Yo digo A, tú dices B, yo vuelvo a decir A, tú sigues diciendo B, y así, y sin llegar a ninguna conclusión. Y luego te das cuenta que lo que has hecho es perder el tiempo. Bien, estas son cosas importantes, pero no solo eso. Esta estrategia, además de tener estas cosas buenas, tiene algo muy importante, y es que Jesús practicaba esta estrategia. Y luego te lo demostraré. Así que en este vídeo es lo que voy a hacer, hablar de esta estrategia y decirte por qué es tan buena. Y ahora sí, ¿qué es esta estrategia y cómo funciona? Esta estrategia se basa en 3 preguntas que se pueden hacer en una conversación y normalmente funciona con el mismo orden. Y son estas 3 preguntas. ¿Qué quieres decir con lo que sea que la persona diga? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Y la tercera es, ¿alguna vez te has planteado lo siguiente? Lo que sea que se tenga que plantear. Ahora voy a ellas. Esta serie de preguntas puede funcionar prácticamente en cualquier tipo de situación. Por ejemplo, estando en una cafetería, un desconocido hace un comentario aleatorio que desacredita de alguna forma el evangelio. Uno no sabe qué decir, ya sea por timidez, ya sea por miedo de hablar con un desconocido o por miedo a no saber estar a la altura de tal desafío. Pero entonces es bueno preguntar la primera pregunta.
¿Qué quieres decir con eso que has dicho? Esta pregunta no compromete ni nos pone a la defensiva. Esta pregunta pone el peso del argumento en la persona que ha hecho la declaración. Aquí puede que la persona te responda a la pregunta o no. Si no lo hace, tú lo has intentado. En cambio, él o ella ha quedado mal. Si responde, entonces que explique lo que tenga que explicar. Una vez termina con su explicación, es cuando le podemos preguntar ¿cómo has llegado a esa conclusión? Es decir, la segunda pregunta. Aquí lo que suele ocurrir es que la persona acabe cometiendo un error o incluso puede que se pierda al ver que dijo una cosa de la que jamás ha pensado profundamente sobre ello. En mi experiencia, la mayoría de gente que hace declaraciones fuertes luego no saben cómo defenderlas. Hay gente que sí, pero la mayoría, y es en mi experiencia, no saben. Por ejemplo, haciendo evangelismo suelo preguntar a la gente qué piensa de Jesús, quién fue o cuál fue su mensaje. Muchos hacen declaraciones contundentes del tipo fue el primer hippie, o fue una víctima de unos envidiosos, o fue una especie de un Che Guevara. Pero todas esas ideas que tienen son cosas que no han investigado, sino que han escuchado de alguien o leído en algún sitio, en una página web o lo que sea, y no han investigado la veracidad de quien escribe o dice esas cosas. En otras palabras, hay falta de criterio y hay falta de pensamiento crítico, es decir, hay ignorancia. Aquí es donde entra la tercera pregunta. ¿Alguna vez te has planteado lo que se tenga que plantear, el tema en cuestión de lo que se esté conversando en ese momento? Aquí es cuando podemos defender nuestro caso y explicar el Evangelio de forma más relevante y natural, ya que la conversación ha creado un motivo para ello y ya hay una narrativa desarrollada. Formular estas simples preguntas ayuda a quitar la responsabilidad que sientes y la pones en la persona que ha hecho una declaración o ha expresado una opinión. Es más, hacer preguntas ayuda a que las conversaciones sean más auténticas, más amenas. A la gente le gusta hablar y que la escuchen. Además, preguntar ayuda a dirigir la conversación a un propósito, a ir a algún lugar en concreto y no a estar a la deriva todo el rato, sin rumbo, sin dirección. Pero si todo lo que te he dicho hasta ahora te parece simplemente mi opinión y carece del suficiente fundamento bíblico como para que te plantees una estrategia así, déjame decirte que Jesús usó este tipo de estrategia. Sí, lo que oyes. Por ejemplo, aunque no exactamente igual, tenemos escrito que él formuló la primera pregunta a su manera. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Ahí podemos ver a un joven rico preguntando a Jesús cómo obtener la vida eterna. Y Jesús le responde con la primera pregunta que te he enseñado. Lee conmigo Marcos capítulo 10 versículos 17 y 18. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios». ¿Te has dado cuenta de lo que le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Esta pregunta equivale a ¿qué quieres decir con bueno? La pregunta se puede formular de muchas formas, pero lo que importa es la naturaleza de la pregunta, es decir, la importancia de clarificar las cosas, los conceptos, lo que se dice. Y he aquí ahora un ejemplo de Jesús formulando la segunda pregunta. Esto está en Mateo capítulo 22, versículo 43. Deja que te ponga en contexto. Aquí Jesús está preguntando a los fariseos de quién es hijo el Mesías. Y los fariseos responden que el Mesías sería hijo de David. Y Jesús les responde lo siguiente. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Aquí Jesús les pregunta cómo han llegado a la conclusión de que el Mesías es hijo de David si David mismo llama al Mesías su Señor. Como puedes ver, aunque con diferentes palabras, la naturaleza de la pregunta es muy parecida. Y un ejemplo de Jesús formulando la tercera pregunta lo podemos ver en la misma conversación que he mencionado hace un momento, en Mateo 22. En este caso, en el versículo 45, Jesús plantea lo siguiente. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Es decir, Jesús desafía a los fariseos porque estos creían que el Mesías no sería más que un descendiente de David. Jesús les plantea cómo es que David, siendo rey, llama al Mesías como a su Señor. Si el Mesías es simplemente humano, estaría a la misma altura que David.
dos reyes humanos. Pero David lo llama su Señor, así que la majestad del Mesías es de una naturaleza superior a la de David. Y ahora quiero ponerte dos ejemplos de hipotéticas conversaciones. Lo voy a hacer muy simple, pero para que entiendas un poco mejor la naturaleza y un poco la estrategia que quiero recalcar hoy. Imagínate, estás hablando con alguien, intentas hablar con esa persona del Evangelio y te dice lo siguiente: todas las religiones son iguales. Entonces le respondemos: ¿qué quieres decir con todas las religiones son iguales? Esa persona dará su explicación y le preguntaremos cómo llegó a esa conclusión. Le podemos decir: ¿has leído todos los libros sagrados? ¿Has leído la Biblia, el Corán, el Nuevo Testamento, los libros sagrados de los budistas, etcétera, etcétera? Y bueno, esa persona dará su respuesta. Y cuando dé su respuesta, le podemos plantear de entre las muchas posibilidades, porque podéis responder muchas cosas, lo que el criterio vuestro os diga. Pero yo planteo lo siguiente: leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Ves la clave de esto? Una vez que ya has llegado a este punto a través de las dos primeras preguntas, has dejado claro que el mensaje del cristianismo no tiene nada que ver con las otras religiones, porque es único en el cristianismo el hecho de que el santo se sacrifica por pecadores, para que estos tengan vida eterna. Esto no está en otras religiones. Y ahora te dejo un ejemplo de una segunda hipotética conversación. Estás hablando con alguien y te dice lo siguiente: las religiones son pura superstición, no me interesan. Entonces le podemos preguntar lo que ya te imaginas: ¿qué quieres decir con que las religiones son superstición? O el cristianismo en este caso. Probablemente te dirá algo tipo: todas las religiones son leyendas o están basadas en mitos, lo que sea. Le preguntaremos cómo llegó a esa conclusión. Nos dará su respuesta o su explicación o lo que sea, y le preguntaremos, tú puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Pero yo te planteo esto: leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Dice así Pablo: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Lo ves? Al leer este versículo hemos creado la narrativa suficiente para dejar claro que el cristianismo no está basado en mitos, porque la base, el fundamento del cristianismo está basado en un hecho histórico. Nada de mitos, nada de leyendas, sino en un hecho histórico. Como has podido ver, son simples preguntas que las puedes hacer si quieres o no siempre tienes por qué hacerlas en el mismo orden, no siempre tienes que preguntar las 3 preguntas en una misma conversación, y el principio o la moraleja de este vídeo es resaltar no solo la técnica de las preguntas ni nada por el estilo. Es decir, lo que quiero que quede claro es que preguntar preguntas agudas, preguntas importantes, preguntas que ayuden a expandir la profundidad de la conversación es algo muy importante, en vez de ser ametralladoras que están todo el rato hablando bum, 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 bum. No, tenemos que dejar hablar a la otra persona, tenemos que dejar que se exponga, tenemos que dejar que la otra persona reflexione sobre las cosas que dice, y así se establece una narrativa y nosotros podemos llevar el Evangelio de forma más efectiva. Espero que este vídeo te haya ayudado. Haré más, nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.